Estimado participante, bienvenido al diplomado en formulación de proyectos productivos. Hoy estamos en el módulo proyectos ganaderos y vamos a utilizar una herramienta sumamente importante para el desarrollo de los proyectos ganaderos, sobre todo entendiendo de que en esta situación o este contexto actual se ha convertido en una relación en la que es necesario analizar a los diversos actores sociales que intervienen dentro de las actividades productivas. Por ello, utilizamos esta metodología del análisis del marco lógico para tener una mayor comprensión de las interrelaciones que existen entre los diversos actores o participantes en las actividades productivas. El análisis del marco lógico es una herramienta, una de las herramientas principales que se utilizan por las instituciones para poder planificar sus proyectos o programas, y básicamente va a componerse de 5 pasos metodológicos. Rápidamente podemos identificar estos pasos, en primer lugar, como el análisis de los involucrados, que a esto también habitualmente se le conoce como el análisis de los actores y participantes. También vamos a tener al análisis del problema. Esto se conoce como el diagnóstico situacional. Hay un conjunto de herramientas que se utilizan para identificar el árbol de problema de la situación que queremos analizar y examinar, identificando fundamentalmente cuáles son las causas y efectos bajo la metodología del árbol. Además, comprende también el análisis de los objetivos, los fines y propósitos y los objetivos que se persiguen con la institución. El cuarto paso consiste en el análisis de las alternativas. Una vez que hemos identificado qué cosa queremos lograr con nuestra actividad productiva, tenemos que ver cuáles son las diversas alternativas que tenemos o las combinaciones de alternativas que podemos tener que nos permitirán alcanzar nuestros fines o propósitos en la forma más conveniente para la organización. Y finalmente, el quinto paso consiste en la propia construcción de la matriz del marco lógico. Este constructo nos permitirá entender mejor el problema y solucionar de mejor manera la situación problemática al fin de alcanzar con éxito nuestros objetivos. Muchas organizaciones obvian este análisis y gran parte de los problemas o conflictos sociales que se ven alrededor de una actividad productiva, precisamente se vinculan por no haber realizado esta metodología con sus 5 pasos correspondientes al método del marco lógico. ¿Y para qué vamos a diseñar proyectos y programas? Es la gran pregunta. Nosotros, si tenemos una actividad productiva, por ejemplo, de crianza de ganado vacuno o crianza de ganado caprino, desarrollamos esa actividad porque existe una situación problemática, una necesidad de alimentación, una necesidad de aseguramiento, del abastecimiento para una serie de actividades productivas como restaurantes, cadenas de negocio o incluso la propia demanda del consumidor final que requiere el producto de las carnes o los derivados de los productos asociados a la crianza de los animales. Entonces, frente a una situación problemática, tenemos que diseñar un proyecto que nos permita solucionar esa situación problemática. Ese obstáculo se va a generar porque puede que haya falta de un servicio o puede, en este caso, que exista la falta de productos o el desabastecimiento de productos en una determinada localidad. Esa situación problemática es la que genera una oportunidad para nuestra empresa o para nuestro negocio que quiere incursionar en ese campo. En muchos casos no va a haber consenso sobre la situación actual, que es insatisfactoria, ni tampoco va a haber un consenso en cómo solucionar esa situación problemática.
Y también hay que entender que en función de la perspectiva que tenga cada actor o participante o cada involucrado, va a tener una lectura diferente de la situación problemática. Lo que para algunos puede ser una situación problemática, para otros actores puede ser una oportunidad. O lo que algunos están viendo como una situación problemática podría ser un estado natural de las cosas. Hay que entender, en el campo productivo, en el campo de las actividades, que en muchos casos las necesidades de cada grupo, o cada sector, o cada actividad productiva, pueden ser diferentes y en algunos casos pueden ser antagónicas. Por ejemplo, el productor ganadero necesita pastizales y de repente entra en una contradicción o en un antagonismo con el agricultor, que requiere ese espacio vital para el tema del cultivo. Entonces vamos a encontrar intereses contrapuestos. Y también podríamos encontrar alguna situación de posible conflicto entre los intereses de los ganaderos y los agricultores y, por ejemplo, los que tienen otro grupo, como es el de la minería. Ellos requieren espacios, requieren zonas territoriales para desarrollar su actividad y para ubicar los centros del relave minero. Y estos pueden estar dentro de la zona o pueden estar superpuestos a la zona donde se desarrolla una actividad ganadera. Y de ahí la contraposición, la pugna de intereses que puedan tener estos grupos. También podría darse, como se dio ya hace décadas, en las décadas pasadas, una oposición o una pugna de intereses entre los industriales, por ejemplo, el sector industrial y el sector ganadero. El sector ganadero requería de una mano de obra y también el sector industrial creciente, o naciente en esa época, necesitaba mano de obra y en grandes cantidades. Entonces había una pugna por quién se llevaba la mano de obra más adecuada para que laborase o bien en los centros fabriles o bien en la actividad ganadera. Y esto genera situaciones de tensión, situaciones de conflicto, situaciones de pugna entre diversos sectores productivos o diversas empresas o grupos empresariales. Esta situación insatisfactoria, como hemos visto, es la situación actual. Por ejemplo, si hubiese carencia o poca producción ganadera, por ejemplo, en una determinada localidad o en una determinada zona, esa situación será la situación insatisfactoria, la situación actual. A esa situación actual insatisfactoria, nosotros tenemos que hacer una proyección, proyectarnos a tener una situación idealizada, una situación futura. A esa situación futura, deseada, vamos a lograr o vamos a alcanzarla a través de una intervención, a través de nuestro proyecto. Esa intervención es un proyecto o un programa que se ejecuta en el corto, mediano o mediano plazo, por lo general. Y a largo plazo vamos a alcanzar la situación deseada. En el caso de los proyectos ganaderos, tiene una peculiaridad, al menos en el campo de los animales mayores. Todos los proyectos ganaderos, para lograr llegar a buen puerto, para comenzar a tener utilidades, requieren de un periodo relativamente más amplio que el resto de actividades productivas. El tiempo de reproducción, el tiempo para el beneficio de los animales, va a ser un factor crítico y por lo general, repito, en el caso de los animales mayores, estamos hablando de las ovejas, el ganado vacuno, incluso los propios onquénidos, van a tener un periodo relativamente más largo para lograr comenzar a tener utilidades e ingresos luego de la inversión que ha efectuado la empresa. Esta es una característica típica de los proyectos ganaderos. A excepción, claro está,
de la crianza de animales menores, cuyo ciclo o velocidad de reproducción y velocidad de beneficio es mucho más rápido y dinámico. Salvo en esos casos, en todos los demás, por lo general, las ganancias de la inversión en un proyecto ganadero no se van a ver tan rápidamente como si podemos verlo en otro tipo de actividades. Entonces, comprendiendo esta dinámica de los proyectos ganaderos, nosotros tenemos que entender que tenemos dos herramientas de diagnóstico para, en forma objetiva, conocer la situación actual. Esas herramientas son el análisis de involucrados y el análisis de problemas, que se utiliza básicamente el método del árbol. En base a estos dos pasos o a estas dos metodologías, nosotros vamos a poder identificar frente a qué situación nos encontramos y cómo podemos tratar de salir adelante y llegar a buen puerto. Adicionalmente, tenemos dos herramientas específicas para poder tener la claridad hacia dónde queremos llegar. A esto se conoce como la situación deseada. Esas herramientas son el análisis del objetivo y el análisis de las alternativas. En base a estos dos tipos de análisis, nosotros vamos a poder efectuar una proyección, identificación primero de hacia dónde queremos llegar y tener una proyección de nuestro proyecto con los pasos que debemos ejecutar para alcanzar estos fines o propósitos. Finalmente, vamos a efectuar la construcción de la matriz del marco lógico, que va a resumir todos los pasos anteriores y va a agregar información esencial que nos va a permitir monitorear y evaluar el alcance del proyecto que estamos ejecutando. Este es en resumen, entonces, el esquema de análisis del marco lógico aplicado a los proyectos ganaderos.